Para empezar a centrarnos en el tema, explicaré qué es un centro de datos. Este no es más que un espacio habilitado para almacenar recursos de hardware necesarios para el almacenamiento de datos, pero también toda una serie de complementos que permiten garantizar la seguridad y buen funcionamiento de los mismos. Existen empresas de data centers que se dedican a alquilar la infraestructura de servicio, como lo es IIS, y de cuidar todos los aspectos de hardware, pero ellos no se ocupan de alquilar alojamiento web directamente, sino que son proveedores que trabajan con las empresas de hosting. Los data centers también actúan como empresas de alojamiento web y venden al cliente final. Otras veces hablamos de data center privado, que forman parte de la estructura específica de una gran empresa y solo utilizan el hardware para su propio negocio, o bien tienen una línea de negocios en la que también alquilan o alojan sitios web. Ahora les hablaré de algunos puntos necesarios para poder crear un centro de datos. Para poder crear un centro de datos o un data center desde cero, se debe tomar en cuenta muchos factores, así que se deben de contemplar ciertos puntos para poder construir un centro de datos adecuado, funcional y seguro. Lo primero, sin duda, es planificar bien el proyecto y realizar un presupuesto, ya que un error de planificación puede llevarnos a un malgaste de recursos innecesarios. Hay que prever también un calendario de acción señalando fechas en las que se podrán en marcha las distintas fases del proyecto, comprar los recursos, adquisiciones o habilitar el espacio físico, instalaciones del hardware y del software, personal que se necesita para llevarlo a cabo, etc. A continuación se presentan los puntos que se deben de tomar en cuenta para la creación de un centro de datos. Además, debemos medir el consumo eléctrico de cada pieza, por ejemplo, a través de medidores de consumo de unidades de distribución de energía. El primero sería analizar la refrigeración. Cuando hemos planificado los puntos anteriores, ya estamos en condiciones de saber los aspectos que vamos a necesitar. Una parte exclusiva para los racks de los servidores, una sala, UPS, el espacio de las comunicaciones entre sala una y otra y preparación de equipos. El segundo sería la elección de lugares de emplazamiento, los tiers 3, 2 y 1, que más adelante se explicarán con más detallados, si puede establecerse dentro de un edificio, aunque atendiéndose a unas normas de seguridad y requerimientos concretos. 3. Hablemos del sistema de control y de seguridad. Habíamos de tomar en cuenta todo lo anterior. Hay que crear una relación con todos los costes que se va a tener el data center, incluyendo los gastos de personal externo y especializado, así como remodelaciones de las salas o edificios, etc. 3. Confeccionar el proyecto de construcción. El proyecto incluirá la descripción técnica de todo el equipo que se va a necesitar para también los planos de construcción, sistema eléctrico, cañalería, cañaleta, ventilación, etc. Existen organizaciones que crean estándares para la implementación y creación de centros de datos que imponen una calidad con el fin de dar un mejor y óptimo desempeño en el data center. Niveles tier. El tier de un data center es la clasificación ideada por el Uptime Institute, que se encuentra en el estándar ANSI TIA 942. Y básicamente establece 4 categorías de función de nivel de redundancia de los componentes que soportan un data center. Los siguientes niveles son Tier 1, infraestructura básica, Tier 2, infraestructura con componentes redundantes, Tier 3, infraestructura con mantenimiento simultáneo y el Tier 4, infraestructura tolerante a fallas. Tier, centro de datos básicos. Es una instalación que no contiene redundancia en sus componentes vitales, climatización y suministro eléctrico, y por tanto perderá su capacidad de operación ante un fallo de cualquier tipo. No puede tener suelos elevados, generadores auxiliares o UPS. Del mismo modo, las operaciones de mantenimiento derivarán del tiempo de no disponibilidad de la infraestructura. Sus aplicaciones se encuentran en pequeños negocios e infraestructuras TI solo para procesos internos. Su tipo de infraestructura está compuesta, como lo había dicho anteriormente, por componentes no redundantes. Solo tiene una única vía de distribución y cualquier falla en un componente o en la distribución impactaría en el funcionamiento de los sistemas de cómputo y por último esta infraestructura está expuesta a cualquier interrupción. Tier 2. Centro de datos redundante. Los data centers de esta categoría tienen redundancia en sus sistemas vitales.
como la refrigeración, pero cuentan con un solo suministro eléctrico. Tienen suelos elevados y generadores auxiliares, conectados a una sola línea de distribución eléctrica y de refrigeración. Se trata, por tanto, de instalaciones con cierto grado de tolerancia a fallos y que permiten algunas operaciones de mantenimiento online. Se aplica en negocios pequeños o compañías de software que no ofrecen servicios online o real-time, y también usos en TI limitado a horas normales de trabajo. Sus componentes son una única vía de distribución no redundante, tienen una pequeña infraestructura susceptible a pequeñas interrupciones y requiere de un generador o UPS para su energía. Tier tipo 3. Centro de datos concurrente mantenible. Este tipo de tier, además de cumplir con los requisitos del Tier 2, tiene niveles importantes de tolerancia a fallos, al contar con todos los equipamientos básicos de redundancia, incluido el eléctrico y el de refrigeración, permitiéndonos una configuración activo-pasivo. Se recomienda que los servidores cuenten con un respaldo y no requiere paradas para operaciones de mantenimiento básicas. Conectado a múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración, pero con una activa. Este requisito también puede realizar un upgrade tipo 4 sin interrupción de servicio. Se aplica en compañías que dan soporte a centros de servicio e información, negocios donde los recursos de TI dan soporte a procesos automatizados y a compañías que manejan múltiples zonas horarias. Se caracteriza más por su mantenimiento simultáneo, cuenta con varias vías de redundancia y sus componentes pueden ser removidos durante un evento planeado o no planeado. Tier 4. Centro de datos tolerante a cualquier tipo de fallo. Esta es la clasificación más exigente que implica cumplir con los requisitos del Tier 3, además de que pueda soportar fallos en cualquier tipo de sus componentes. Conectado a múltiples líneas de distribución eléctrica y de refrigeración con múltiples componentes, o sea que cuente con 2 líneas de suministro eléctrico o de refrigeración, además de múltiples respaldos. A diferencia de otros tipos de tier, como lo marca el estándar ANSI TIA 942, se debe de encontrar en un edificio especialmente diseñado y único para el funcionamiento del centro de datos. Se aplica en compañías con presencia de mercado internacional, con servicio 24 horas los 365 días del año, en un mercado altamente competitivo, en compañías con el comercio electrónico o en acceso a procesos de transacción online o entidades financieras. Es tolerante a fallas, tiene componentes redundantes, tiene múltiples vías de distribución activas y redundantes, o se hace también pasivas. Sus componentes pueden ser removidos durante un evento planeado, sin generar interrupciones en el sistema, y es posible su funcionamiento con posibles interrupciones, ya se hace incendios o otro tipo de siniestros. El estándar ANSI TIA 942 es una serie de recomendaciones y directrices para la instalación de una infraestructura de un centro de datos. Este estándar tiene estas ventajas que son la nomenclatura del estándar, el funcionamiento a prueba de fallos, el aumento de la protección frente a agentes externos a la compañía, fiabilidad a largo plazo, mayores capacidades de expansión y escalabilidad. También tenemos en telecomunicaciones la ventaja del cableado de armarios y horizontales y accesos redundantes en cuanto a la entrada y a las áreas de distribución. Tenemos también lo que es la arquitectura, la selección de ubicación, el tipo de construcción que se debe llevar a cabo. También maneja lo que son el estándar también maneja lo que son los sistemas eléctricos, el sistema mecánico. En el sistema eléctrico es el estándar marca los puntos de fallos y cargas críticas en redundancia de los hubs y la topología de los hubs. El sistema mecánico nos hace mención de la climatización o la presión que tiene y las tuberías y drenajes que tienen que tener, en este caso, el centro de datos. Bueno, también tenemos las funcionalidades en este estándar como el área de distribución. Más que nada nos habla que si es un centro de datos que
va a crecer a largo plazo por la cantidad de datos que llegue a generar. Entonces, por lo tanto, se debería coherente más que nada planear este crecimiento. Cómo va a ir distribuido cada parte, cada dato va a ir seleccionado, ya sea imágenes, archivos, documentos, entre otros. También tenemos la norma o el ISO 27002. Esta norma ISO nos establece los controles a seguir para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información. Esta norma va orientada más que nada a la seguridad de la información y a la estructura de los controles que se lleguen a utilizar en la infraestructura. Tiene un parámetro donde nos habla sobre las políticas de seguridad de la información. Este parámetro nos dice la importancia que ocupa disponer de adecuadas políticas de seguridad aprobadas por la dirección, comunicada a todo personal, revisando periódicamente la actualización de estos dichos cambios. Esto que nos quiere decir en pocas palabras es que cada directivo va a ir decidiendo hasta dónde cada usuario puede llegar a tener información o cierta información clasificada que llegue a existir. En esta norma también tenemos la Organización de Seguridad de la Información. Esta es la que nos marca tanto los roles, las tareas y seguridad, entre otras, como los dispositivos móviles que se van a utilizar en la empresa. Tenemos que tener presente que cada vez es mayor el peso que está ocupando el teletrabajo. El teletrabajo más que nada es el uso de teléfonos móviles dentro de las organizaciones, y por ello se debe tener en cuenta sus características especiales para que en ningún momento la seguridad de la información quede afectada. También tenemos lo que es, en este ISO, tenemos lo que es la seguridad relativa a los recursos humanos. Si analizamos los incidentes de seguridad que se producen en una empresa, nos daremos cuenta de que la gran mayoría de estos tienen su origen en un error humano. Y es de concienciar y formar al personal en los términos de empleo de la información en el desarrollo y las actividades que se lleguen a realizar. Por eso tenemos que tener en cuenta que una parte de la seguridad muy importante es más que nada los trabajadores que laboran en esa empresa, porque ellos son los encargados físicamente de la seguridad. Y si uno de ellos falla, prácticamente pues nuestro centro de datos se vendría abajo. También tenemos el punto en este ISO que es la gestión de archivos. La información como un activo y en cómo se debe establecer medidas adecuadas para salvaguardar la información. Es lo mismo que ya les mencionaba sobre tener un respaldo, más que nada del centro de datos. También tenemos lo que es el control de seguridad o acceso a la empresa. El control de seguridad y acceso a la empresa, esto se hace con el fin y al cabo que no todas las personas necesitan acceder a áreas que serían, por ejemplo, solamente para un ingeniero de sistemas, o que serían restringidas para algunas personas que no están realmente capacitadas o que podrían hacer un daño a la información de los datos. También nos habla de la criptografía. En este caso, tratando con la información sensible o crítica, puede ser interesante usar las técnicas de criptografía para protegerla y garantizar al igual la disponibilidad y la autentificación de la información. También el ISO nos habla sobre la seguridad física y el entorno. La seguridad no es solo a un nivel de tecnología, sino también en la manera física. Es decir, un simple labor no te deja no dejar las pantallas impresoras en zonas accesibles a cualquier usuario. Por lo mismo que les comentaba, que puede haber usuarios que solamente busquen hacer daño o
no necesitan información y solamente buscan agredir a la empresa o dañar de algún modo. Entonces, por eso hay que tener mucha seguridad en las personas que tienen acceso a nuestros datos. También nos habla del punto de seguridad de las operaciones. La seguridad de las operaciones nos habla cómo proteger contra un software malicioso con una copia de seguridad del mismo software, y tener obviamente también el respaldo de nuestros centros de datos. Bueno. Bien, como ya habían explicado durante el video mis compañeros, yo voy a tocar un tema muy importante que es el hardware y para su implementación de la Big Data. Dentro del hardware, o más que nada dentro de la Big Data, se comparten características como lo son la arquitectura y el entorno de ejecución. En cuanto a la arquitectura se refiere, estos podemos decir que todas las plataformas de Big Data cuentan con dos tipos de nodo. Y en cuanto al entorno, hablas más que nada sobre la mayor parte de las soluciones que están programadas en Java y se emplean una máquina virtual. Hablando en esta parte de la virtualización, pues bueno, tenemos en claro todos los aspectos que conlleva, y vamos a hablar principalmente de lo que son los nodos en la parte de la arquitectura. Tenemos como nodos lo que son los maestros y los esclavos, donde los maestros son más que nada la gestión de los servicios del centro de datos, como pueden ser la distribución de los trabajos, el servicio de los metadatos del sistema y los ficheros en paralelo. En cuestión de los nodos esclavos, son los equivalentes más que nada a la computación tradicional, como son los plugs, bueno, todo lo que conlleva un puerto de red. Dentro de los nodos esclavos comparten la parte más importante del clúster, donde bueno, podemos encontrar el sistema Hadoop, que ya lo habíamos mencionado en clases anteriores, y son los encargados de ejecutar los demonios de Datanode y Task Tracker. Los Datanode en este caso corresponden al sistema de ficheros distribuidos, y los Task Tracer al entorno de ejecución de los trabajos de MapReduce. MapReduce ya lo habíamos platicado en clases anteriores, con lo cual pues bueno, tenemos en cuenta todo ese tipo de información. Como prioridad en los esclavos es conseguir más que nada el mayor ancho de banda posible, tanto de entrada y de salida a dos niveles. Entrada y salida a disco local para el procesamiento de los datos locales, y la salida a través de la red para transferir los resultados intermedios. Estos puntos son muy importantes, ya que bueno, con base a eso estaremos platicando de lo que son el hardware que se estará implementando, tomando en cuenta el seguimiento o la utilización de las normas que ya hicieron mención mis compañeros previamente. Como procesador, pues bueno, en lo que son los nodos esclavos, estos prácticamente están limitados por el CPU, que en general, se limitan por la entrada y salida de la información a discos y más que nada a la red. En memoria, bueno, prácticamente se le estará mostrando lo que es una tablita, donde dependiendo del número de cores que se manejan en el procesador, requiere una memoria mínima y una memoria máxima para el funcionamiento adecuado de estos. En cuestión de los discos, pues bueno, debemos de tomar en cuenta como nota que es preferible una configuración de los nodos esclavos con 8 discos de 1 TB que con 4 discos de 2 TB, poniendo ejemplo en esto con la tablita anterior que se les mostró. Dentro de la red, pues bueno, debemos de tomar en cuenta que un elevado costo de las conexiones de 10 gigabits pueden ser más adecuados utilizando 4 conexiones de 1 gigabit agregadas para la utilización de lo que son los discos duros, o en este caso los HDFS. Los HDFS pues no es más que nada el disco duro, con lo cual pues bueno, se estará utilizando para la Big Data. Todos estos nodos pues bueno, van conectados a lo que son los switches, que son los top of the rack, que en abreviado store, y estos a su vez van conectados prácticamente a la red.
En el caso de las conexiones de los switch Tor a los switch core, se recomienda la utilización de conexiones de 10 gigabits por segundo. Estos 10 gigabits por segundo pues lo estarán manejando lo que son el hardware ya implementado, y obviamente mediante un testeo previamente de los ingenieros para poder utilizar o explotar lo que son los recursos del hardware. Los nodos maestros. Los nodos maestros son los encargados de gestionar el clúster, y en este caso el HapDoc se componen de los siguientes demonios, que son Name Node, Secondary Name Node y el Job Tracker. Todos estos toda esta información que les estoy mencionando se los muestran prácticamente en la primera imagen, que es la arquitectura general del HapDoc, donde tenemos los nodos maestros y los nodos esclavos para la utilización o implementación de un centro de datos. Los dos primeros demonios, Name Node y Secondary Name Node, corresponden al sistema de ficheros distribuidos HDFS, y el tercero, que es el Job Tracker, al entorno de ejecución de trabajos de MapReduce. HDFS, vuelvo a hacer mención, no es más que nada lo que son los discos duros, con lo cual se estarán utilizando para la implementación de la Big Data. Como procesador, físicamente no es necesario que dispongan de una gran cantidad de cores y se prima la fiabilidad del rendimiento. Más que nada esto nos indica que con un quad core sería más que suficiente. Incluso se podría utilizar un solo procesador en lugar de dos. Esto es porque los nodos maestros tienen una función mucho más sencilla en cuestión de lo que son los datos, y en cuestión de memoria maneja de igual manera se reduce en determinada cantidad la utilización de esta misma para poder generar el funcionamiento de la información. En cuestión de lo que son los discos duros, se estará manejando, se buscará la fiabilidad más que nada, ya que en los nodos maestros se almacena la información crítica con los metadatos del sistema de ficheros en paralelo, que es en combinación con lo que es la memoria y el procesador, es lo que se busca con el funcionamiento del disco, para poder tener una mayor fiabilidad de la información. Y con base a eso se recomienda lo que son los discos SAS en vez de los discos SATA, o en este caso los discos mecánicos que todo el mundo conocemos, donde debemos de tomar en cuenta el periodo de retención de la información y la protección frente a pérdidas de la alimentación. En los periodos de retención podemos hacer mención el tiempo que la información permanece legible en el disco, si en este caso se encuentra apagado. Este tiempo depende prácticamente de los factores con el número de ciclos que en este caso se maneja el disco duro. Los números de ciclo lo podemos buscar en lo que es el datasheet del artículo, con lo cual nos estará arrojando la información de lo que son las revoluciones por minuto, en la cual estará procesando la información el disco SAS. La protección frente a pérdidas de alimentación no es más que nada que los estados de disco sólido hace énfasis donde son más sensibles ante un corte eléctrico, y esto puede provocar una corrupción del sistema de ficheros. Estos discos SAS, les comento, prácticamente son unos discos que funcionan mediante electromagnetismo, con lo cual la información es mucho más fiable y mucho más segura. Hablando de red, la red, los nodos maestros necesitan 2 conexiones de 1 gigabit, serían más que suficientes para poder generar un buen funcionamiento de lo que es la Big Data. Lo importante en este caso es configurar las distintas NICs para más que nada la tolerancia a fallos, que esta tolerancia a fallos es una implementación que ya había hecho mención mi compañero Adrián y mi compañera Fernanda, para poder implementar un centro de datos, y de ahí en fuera partir a lo que es una arquitectura como referencia. Una arquitectura sería más que nada el seguimiento o la utilización de hardware de determinada marca según nos convenga para poderlo implementar. Como ejemplo tenemos lo que es un fabricante que es HP, todo el mundo conocemos HP, con lo cual nos puede otorgar hardware
de todo tipo de características que necesitemos dentro de la Big Data. Esto puede ser inclusive manejan desde 12 cores, 18 cores, inclusive hasta más que nada hardware que soporta arriba de 128 gigabytes en memoria RAM, y pues, con lo cual, bueno, sería un ejemplo de un fabricante o de una arquitectura con la cual, pues bueno, se puede implementar nuestra Big Data. Esto sería todo de mi parte, compañeros. Bueno, haciendo mención que el software, pues prácticamente tiene que ser una arquitectura de 64 bits y de preferencia en lo que es en la plataforma Linux, para que podamos tener una seguridad en la información en el software y una seguridad en este caso en el hardware para poder implementar nuestra Big Data. Sería todo de mi parte, compañeros. Espero les haya agradado este video.